Entonces, así como les había dicho, siguiente. Vamos a comenzar por el título. ¿Listos? Aló, aló, aló. ¿A quién le toca accionar la siguiente diapositiva? La presentación primero. Eso. Buenísimo. Bueno, entonces ahora sí, siguiente. Quiero comenzar esta charla con esta fotografía. Al lado izquierdo tenemos una bonita presentación histológica de piel normal, un poquito exagerada, esos melanocitos con ese montón de dendritas ahí que normalmente no se ve tanto, pero ellas disponen de melanosomas para que las otras células las fagociten, los queratinocitos. Y en el lado derecho tenemos un cultivo in vitro, ¿ya? Una de nuestras fotografías que tomamos que me llamó poderosamente la atención, ver esa afinidad que existe entre el melanocito y el queranocito. Aquí hay un queratinocito y este es el melanocito, y las dendritas están dirigidas contra esta célula acá, y si miran muy bien, hay pequeñísimos melanosomas que están siendo transferidos. Aquí hay uno, aquí se ve uno, aquí se ve otro, aquí se ve otro, al queratinocito. Y eso está replicado tan en serio, idéntico, que si ustedes en cultivo separan melanocitos y queratinocitos y los ponen en la misma concentración y los mezclan, el cultivo los desecha, los innecesarios, y vuelven a la disposición general de un melanocito por cada 40 queratinocitos. Es impresionante la genética en cultivo, cómo funciona. La siguiente. Bueno, entonces el objetivo de la terapia obviamente es el trasplante de melanocitos en las áreas despigmentadas del vitiligo estable. Ahora hablaremos un poquito más de eso, pero lo que quiero hacer énfasis es que la cirugía no es la primera opción y solo debe realizarse si la terapia médica fracasa, y hay mucha cosa que hacer antes de meterse con este tipo de problemas. Pero lógicamente que solamente hay una excepción, y es que el vitiligo segmentario, que es el unilateral, ¿no? Los dos tipos de vitiligo y su respuesta con la repigmentación quirúrgica, es muy fácil de definir rápidamente, pues en un tiempo, si le dicen a uno lleva 4 años y no ha aumentado, ya eso es quirúrgico, pero de todas maneras hay algo más que hacer antes de poner injertos. Y hay que hacerlo de la terapia médica también. Y en el otro, pues el solo hecho de tener las dos lesiones ahí bilaterales ya le está diciendo a uno que el chance de repigmentación es muy inferior, 50% de los pacientes, mientras en el segmentario es del 95 al 100% de los pacientes, ¿no? Responden. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí hay una herramienta importante, se llama el test de mini-injerto, y es una herramienta predictiva en la repigmentación quirúrgica. Se colocan 4 o 5 mini-injertos de, pongámosle ya desde entrada, 1 milímetro, 2 décimas, 1.2. Es decir, no es 12 ni mucho menos, sino que es 1 milímetro con 2 décimas en una lesión de vitiligo estable, y eso repigmenta en 3 a 4 meses, como ven en la fotografía. Cuando eso pasa, le está diciendo a uno definitivamente, predictivamente, le está diciendo, yo tengo la capacidad de repigmentarme si me injertan. En el vitiligo segmentario, como ven, nosotros hicimos la prueba con la doctora Barón, la doctora Arurate, un grupito de 24 pacientes, en donde se hizo injertos en ambos grupos, y en el vitiligo segmentario 95% de los pacientes repigmentaron, dando la idea de que esa era una lesión susceptible de ser repigmentada. Cuando cogíamos pacientes con vitiligo no segmentario, solamente el 48% que estaban estables por un tiempo largo tenían la capacidad de repigmentar. De manera que uno desde entrada está viendo que lo que hace el mini injerto o cualquier injerto en el vitiligo segmentario es muy seguro que va a repigmentar, mientras en el otro tiene solamente la mitad. Ahora, los señores de la India, como dice el doctor Chalela, se pusieron a escribir y a rebatir esto, y dijeron tantas cosas que eso no servía, porque si le hacían ese test en un dorso de una mano a una lesión,
ese dato lo daba igual al que tengo yo allí, pero si se lo hacía en otro sitio, entonces no lo daba. Eso es típico del vitiligo no segmentario. ¿Por qué? Pues porque solamente el 48 repigmentan y no la totalidad, casi totalidad como en el vitiligo segmentario. Me tumbaron por unos añitos con esta idea. Pero ¿qué pasó después? Empezaron a aparecer cifras con todos los métodos de repigmentación y daban lo mismo que da el famoso test del mini injerto, las mismas cifras, y las voy a mostrar más adelante, con mayor número de pacientes. Entonces tomé mis herramientas y lancé una carta al editor diciéndole: el test del vitiligo, test del mini injerto, anticipa, predice la repigmentación, y esto está sustentado por todas esas publicaciones. Más que me gané ese round. Próxima. Y ahí ven las pruebas, ¿no? 3 mini injertos puestos allí en un paciente que tenía vitiligo estable por 6 años y repigmentó en 3 meses más o menos. Lo mismo el otro que le puse 5 mini injertos en un vitiligo no segmentario, entonces ya estaba segmentario por 10 años, estaba estable, y ahí dio la repigmentación, luego era candidato para repigmentación. Pero no solamente eso sucede, sino que, como mencionaron por allí, las citoquinas son muy importantes digamos, en el resultado de la repigmentación o en la forma de cómo se repigmentan las lesiones en el vitiligo. Porque esas citoquinas no solamente inducen multiplicación celular, sino la neomelanogénesis. Y esto trabaja por 3 meses, por experiencia de todos los pacientes que he visto yo. Las lesiones hacen expansión, los injertos hacen expansión hasta coalescer durante 3 meses. De ahí en adelante no hay quien los empuje. Entonces, eso es importante para saber a qué distancia debe colocar uno los injertos. Van a trabajar durante 3 meses y van a recorrer un trayecto. El melanocito es un señor muy perezoso para andar, para caminar. Siguiente. Entonces empieza la otra batalla. ¿Qué cosa es el vitiligo estable? ¿Cómo fregaron con eso? Hay dermatólogos en la India que dicen que con 3 meses ya detectan la estabilidad del vitiligo. Ninguno de ustedes es capaz de detectar una estabilidad en un vitiligo en 3 meses, ni en 6 meses, probablemente ni en 2 meses si es vitiligo no segmentario. En el segmentario no hay problema, pero en el caso del no segmentario es un problema, porque incluyen gente por hacerle tratamiento y eso no les va a funcionar. Tienen que seleccionarlo muy bien, tienen que tener. Yo establecí para el vitiligo segmentario un periodo de 2 años para saber si eso iba a presentarse en el otro lado o no, porque he tenido pacientes que me han empezado, no, un paciente o dos, con un vitiligo en un lado y yo dije segmentario, y al tiempo empezó a hacer la despigmentación en el lado siguiente. Entonces, como para hacer más o menos un equilibrado en esta cosa, seleccioné el término de 12 meses para definir si un vitiligo realmente es estable o no, y ojalá que fueran 24 meses. El test del mini injerto sí ayuda a definirlo, porque si ustedes hacen esta prueba y ven que no repigmenta, o repigmenta, porque eso es lo que hace, y luego se despigmenta en los meses siguientes, después de que pasan 3 meses, empieza a echar reversa de nuevo, eso es un test negativo. Siguiente. Aquí tienen ese caso. Miren, un injerto que se le hizo con ampollas de succión, con epidermis aislada. Entonces, ahí van ya 2 meses después de los injertos y créanme que ya empiezan a disminuir. Y aquí, 3 meses más allá, es decir, 5 meses, se desapareció el injerto. Entonces, eso le muestra a uno que el test es un test de estabilidad con injerto, pues con injerto por succión en este caso, pero no necesariamente tiene que ser con eso, con el mini injerto basta. Siguiente. Entonces, ¿cómo seleccionan nuestros pacientes? Esos pacientes que tienen un vitiligo tan grande generalizado por todos lados, olvídense. Esos son pacientes, como se diría, con una tendencia o con una intensidad de despigmentación muy grande. Es decir, la noxa ahí en ellos es muy seria y posiblemente no va a lograr uno nada. Pero cuando pues, es que la mano, que el paciente que tiene la manchita en la cara, el paciente que la tiene en el cuello, esos pacientes son muy buenos para esto, ¿no? Entonces,
evaluar primero qué quiere el paciente, que no le venga a decir a uno que le quede igualita a la piel normal, porque alguna huella hay. Eso es imposible no hacerlo. Segundo, es más fácil o más útil en el vitiligo segmentario no progresivo, definitivamente. Tercero, en vitiligo no segmentario depende de la estabilización, porque con muchos años se va estabilizando, y eso lo verán en fotografías ahorita. Cuarto, tratar lesiones pequeñas o de mediano tamaño. Pues es lógico, pues si tiene toda la cara comprometida, eso es muy problemático, y en un vitiligo no segmentario. Entonces, mientras más pequeñas, más mejor le va a uno. Pero a veces el paciente le interesa las áreas expuestas y más visibles. La cara es la primera y la segunda son las manos. Y por último, en lesiones despigmentadas y no hipopigmentadas. En las lesiones hipopigmentadas, porque hay pacientes con vitiligo y no con despigmentación, sino hipo, entonces no es tan clara la cosa y la respuesta posiblemente va a ser igual. Siguiente. Aquí tenemos los 5 métodos esenciales en su orden como fueron descritos. Hay una cantidad de variantes de todo esto impresionante. Hay una que inclusive toman una muestra con un afeitado superficial en la India, ¿no? La ponen en un sitio ahí como decir, un plástico o alguna cosa, y con una cuchilla número 23 empiezan a darle machete hasta que queda desaparecido el fragmento. Queda tan diminuto que queda así. Pero cuando lo van a poner, entonces quedan fragmenticos grandes, pequeños, chiquitos. Eso es un caos. Entonces, hay todas las variedades que quieran. Y cuando ponen una variedad, creen que inventaron algo especial, pero lo básico es esto. Primero, el injerto epidérmico. Se toman las ampollas por succión, 200 a 300 milímetros de presión negativa. Ya lo veremos ahorita. Mini injertos, el punch de un 1.2, 1 milímetro 2 décimas, que después de mucho trabajo logré establecer este tamaño como el mejor para que no dejara huellas. Tercero, injertos dermoepidérmicos que son tomados con dermatomo, unos dermatomos muy caros y muy finos. Luego, cuarto, cultivos de epidermis con melanocitos, ya son cultivos in vitro, una tecnología más avanzada. Y por último, una suspensión epidérmica, que es un paso atrás de este, pero estupendo método que ha logrado posicionarse como uno de los más interesantes en el momento. Siguiente. Parando un poquito aquí, quiero mostrarles estas dos esquemas que están aquí. No son inventados por mí. Esto me lo dio el doctor Rodrigo Guerrero, sacado de un libro de epidemiología, de investigación, y muestra que es el mismo personaje en dos situaciones distintas. Aquí viene un personaje, un doctor Chalela, muy preparado, y viene haciendo un trayecto en su vida de esta manera. Y por aquí viene en una parte de su vida un evento que se le atraviesa y el doctor Chalela decide aceptarlo. Uy, qué bien, esta cosa me puede servir para tal cosa, y se une este vector, se une y fíjese lo que pasa acá. Pero resulta que no le pareció interesante porque no es de su competencia ni le interesa, o a veces no está preparado, no académicamente, sino simplemente las cosas se le pueden pasar al mejor cazador, ¿no? Entonces vámonos ahora al otro esquema. El mismo doctor Chalela aquí, mírenlo aquí, se encuentra con un evento que le interesa, lo detecta, lo trabaja y viene un poderoso vector que aporta soluciones. ¿Me entendieron esa parte bien? Porque es importante. Y van a ver el ejemplo prácticamente en 3 casos que me sucedieron a mí. Siguiente. El injerto epidérmico por succión. Eso no surgió porque a mí me dio la gana o porque yo dije, uy, qué importante hacer esto. Estábamos haciendo unos clubes de revista por la noche y nos reuníamos varios dermatólogos de esa época, incluyendo al doctor Nelson Giraldo. Entonces llego yo y el encuentro con esta revista abierta y con esta foto que es tomada de esa revista. Un momentico, no. Ok. Bueno, entonces se titulaba un aparato de succión para la separación de epidermis viable de la dermis, desde la dermis. Entonces yo dije, upa, esto está vivo, ¿no? Y tiene que estar vivo. Simplemente le ponían una ventosa aquí y le ponían una presión negativa de 250 a 300 milímetros de mercurio. Es una ventosa que chupaba a esa presión negativa
y en 2 o 3 horas tenía una separación del epidermis con fluido en el interior, que estaban muy entusiasmados los autores analizando los fluidos de las células y las proteínas y qué sé yo. Pero yo le dije al doctor Giraldo de entrada, mire, eso que está allí es el injerto de piel con melanocitos más delgado que yo conozco, porque yo venía detrás de esa idea, ¿no? Entonces me conectó él con eso. Y dije yo, hola, me parece interesantísimo ese artículo porque esas células basales de melanocitos no están acá, están aparentemente acá, pero la foto era toda borrosa y toda llena de imperfecciones. De todas maneras, me quedé con la idea en la cabeza siguiente. Y entonces, más adelante, vean ustedes lo que se me ocurrió. Claro, no en esa forma como está pintado hoy, sino con un aparato chiquito primero, una sola vesícula, una sola ampolla. Vi que sí era cierto que se apoyaba, y esto no está en el comercio ni en el mercado, esto es manufactura mía, pues manual, haciendo cosas de esas, me encanta hacerlas. Cogí estas ventositas, eran las tapas que vienen dentro de los jarabes de plástico que vienen boca abajo, aquí están en boca arriba, entonces para tapar y sellar el jarabe. Y me conseguí todas esas tapitas de muestras médicas. Y entonces las uní con epoxi en una cajita de plástico de las que le dan a uno muestras médicas. Entonces cada unidad tenía, ahí están, 3 y 3 ampollas. No, 9 ampollas. Cada una tenía 9 ampollas. Entonces aquí tenemos 6 por 6, 36 ampollas. Se recorta la ampolla y ahí tiene el injerto de piel delgadita. Luego, si era posible, lo que yo le decía al doctor Giraldo. Aquí todos los pasos fueron meticulosamente inventados porque no había literatura de ninguna clase por ningún lado. Me tocó aprender a manejar esto poniendo una lámina de microscopio, ¿no? Aquí, esterilizada. Entonces recortaba toda la circunferencia y salvaba un pedacito para que no se me fuera a enrollar y perder yo la superficie, porque eso era muy delgadito, la superficie dérmica. Y luego con tijera de iris cortaba aquí y todo lo manipulaba era con agujas hipodérmicas para poder correr, bajar, subir, ¿no? Y luego poderlas recortar asentando simplemente, no cortando como el pan, sino asentando la cuchilla número 23 de bisturí y recortaba sin tocar, sin desbaratar pues la posición de la telita, de la epidermis. Y también en distintas direcciones, por ejemplo, así y así, y luego en este sentido, norte-sur, oriente-occidente, para partirlo en pedacitos más chiquitos. Esto dio origen a mi primera publicación en el Archives of Dermatology en el año de 1971, y como dije allí, para su aplicación en lesiones acrómicas, porque en quemaduras también puede servir, ¿no? Y en úlceras que tienen leucodermia residual también puede servir, y tengo trabajo hecho en eso, y también en lesiones con granulación, pues en úlceras, y también tengo un montón de fotos en eso, pero en realidad lo que más me interesaba era que eso funcionaba en 3 cosas, ese artículo original, en una lesión que yo llamé nevus hipopigmentado, esa era una. La otra era una lesión en granulación, y la otra, ahorita no recuerdo. De todas maneras, ahí estaban las 3. Próxima. Y aquí está el método, cómo se hace. Estos son 2 fases. Primer día, pues hago ampollas con pequeñas, tamaño lenteja un poquito más grande, 2 días antes en el área receptora, ¿no? Y enseguida, al tercer día, empiezo a hacer un ampollamiento en el área donante, ¿no? Y recorto la ampolla, lo mismo que está acá. En ese momento empiezo a recortar las ampollas delgaditas que había hecho yo con crioterapia. Con crío congelaba ese pedacito y eso se ampolla, lógicamente, en vesícula. Facilísimo. Ahora, pero vaya, piense usted qué hacer con eso para poder ampollar la piel y no hacerlo en una forma tonta, porque uno con esto, espaciándolas, en vez de usarla toda la ampolla pegada allí, mejora el rendimiento por área. Por eso es que están separadas y ellas coalescen. Acá, miren, un mes post injertos y ahí están pegadas, y luego un año después está repigmentado.
Pero es importante, parece mentira, ponerle al paciente, recomendarle exposición solar 10 minutos, como recomienda el doctor Harris para el TOFACI, para no el TOFACI, sino el Ruloxitine, entiendo que fue ese, que donde el paciente no se asoleaba y le ponían el Tofacitin crema, no repigmentaba, pero donde la parte que sí se asoleaba, que estaba expuesta, mejor dicho, se repigmentaba mejor. Esas células siempre responden, melanocitos, siempre responden con estimulación solar o de cualquier otra fuente como el Narrowband y también como el Excimer. ¿Ya? Esas son las dos más importantes. Siguiente. Esta paciente, por ejemplo, es una paciente con vitiligo no segmentario en ambas manos, ya estabilizado, se le hace en una mano para mirar cómo funciona, ahí ven, y un año después está bastante repigmentado, pero yo diría que por ahí en un 80% no se asoleó lo suficiente. Próxima. En cambio, la siguiente paciente hizo, en las dos manos se le hizo, se asoleó, y miren después de un año cómo quedó injertada, quedó repigmentado, sin cicatrices, ni en el área receptora ni en el área donante. No hay cicatrices, ni siquiera cambios pigmentarios. La próxima. Pero hubo una adición a esto. El mismo autor que describió el ampollamiento para sacar ampollas de investigación, dijo, ¿y qué tal si le aumentamos la temperatura de 37 grados, que es la temperatura corporal, se la aumentamos a 42 grados con un aparato que calentaba? Bueno, este no es ningún aparato conseguido en el comercio, vuelve y juega, este lo fabriqué yo personalmente, lo mismo que esta otra unidad que está acá. Entonces, por aquí, para ser más claro, entra la energía que le calienta los bombillitos que están ahí, que proveen el calor, y esta es la succión, por ejemplo, y esta es la medición de la temperatura. Entonces tenía todos los parámetros para poder medir lo que estamos midiendo aquí igualito. Por acá la energía, por aquí esto, y la succión va por otro lado. Esto no es que esté abierto, ni esto está abierto. Esto tiene una lámina de acrílico para sellar, pero para que yo pueda ver cuándo se ampolló. Porque si pongo eso tapado no me doy cuenta de nada. Y aquí hacemos lo mismo, recordamos la ampollita, mira que se puede hacer exactamente igual. Pero luego en el corte no se usa tijera de iris. En el corte se usa hoja de número 23 para disminuir el tamaño de los injertos. Próxima. Y este es con 42 grados centígrados, una semana post y un año post. Mejor imposible. Quedan con una ligera hipopigmentación, posiblemente porque algunos espacios no están muy bien injertados, pero el efecto visual es igual de bueno. La próxima. En cambio, siguiente, miren esta, en la pierna, en una lesión de vitiligo segmentario en la pierna, y miren ustedes en un solo episodio todo lo que mejoró. Y entonces quedó con esto, ay, qué lástima. No, señor, ninguna lástima. Después se vino el mini injerto y el mini injerto rellena esto facilísimo y quedó en la literatura como el recurso de rellenar lo que no pudo hacer la técnica complicada que están usando para repigmentar, que todas son muy complejas, incluyendo la suspensión celular. Entonces llegan y en vez de repetir eso que tiene un montón de pasos, cogen un punch y le ponen los mini injertos. Miren, no se da cuenta dónde se pusieron los mini injertos y queda perfecto. Ya vieron fotografías de ese estilo. Próxima. Bueno, entonces aquí hay un trabajo del doctor Gupta de la India que agarró 117 pacientes con vitiligo segmentario y con no segmentario. El 91% de ellos con vitiligo segmentario repigmentaron y 53 de no segmentario repigmentaron. Las mismas cifras parecidas del test del mini injerto. El test del mini injerto es predictivo y estos señores me lo querían tumbar. Y eso es muy importante, para mí es muy importante. Y en la mucosa labial tenías hasta 7 pacientes con repigmentación total y realmente sí funcionan los labios. La próxima. Pero como le digo, tiembre uno que está siempre consciente de que tiene que tener estabilidad. Si no tiene estabilidad, en labios se presenta, pues se puede presentar en un vitiligo segmentario, pero usualmente es en el vitiligo
no segmentario. Bueno, entonces viene el segundo método, que es el de los mini injertos, con 1 milímetro 2 décimas. Esa foto que están viendo ahí era exacta a la que vimos cuando yo iba por la sala, y volvemos al esquema de la X, ¿no? Iba por una sala de médica hombres y pasábamos por ahí con 4 residentes a contestar a una interconsulta. Y veo yo a ese paciente ahí con la pierna, con esas condiciones, porque la tenía desde la rodilla hasta el tobillo, había tenido una quemadura, nos paramos allí, había tenido una quemadura y estaba repigmentando como se repigmenta la piel después de una quemadura que no sea mayor del 2º grado con ampollita. Porque si ya pasa a coger la raíz del bulbo piloso, olvídense que no hay caso. Pero este señor tenía bastante vellito en la pierna y le estaba repigmentando así. Entonces le digo yo a los residentes, vean, ¿qué tal si uno toma un punch chiquito que tenga el diámetro de este folículo piloso con pues esto es un tamaño, esto puede medir más o menos 1,5 milímetros, ¿no? Ya está repigmentando y se va a juntar con el otro. Y hacerle eso artificialmente, crearle unos con piel normal, no con folículos pilosos, con piel normal y natural, y esperar a ver si repigmenta. Me quedé 3 meses pensando en eso, y un día dije, bueno, pues si me quedé 3 meses, ya tuve tiempo de decir, no, o sí, voy a ensayar. Y fui y ensayé. Próxima. Entonces, era tratar de imitar la repigmentación perifolicular espontánea que ocurre con abrasiones superficiales, quemaduras, etcétera, raspones, quemadas de moto, lo que quieran. Y queda una leucodermia ahí en ese momento. Ahí salió este artículo en el año de 1978, 7 años después del primero, que se llama Repigmentación de leucodermia por mini injertos de piel normalmente pigmentada y autóloga. Y obviamente después de eso siguieron la chorrera de publicación igual, imitando la vaina y diciendo, sí, tienes razón. Eso es. Pero fíjense que no me vino de lo alto así yo y me dije, tipo tan impresionante, que le vienen las cosas de lo alto. Se las encuentra uno en la calle. Van 2. Se las encuentra uno en la calle. Uno tiene que estar preparado, sí, e interesarle el tema, cualquiera que esté haciendo. Y de pronto ahí le aparece una revista, un comentario, un congreso, y ahí viene una conexión, y hay que estar listo para conectar la cabeza una cosa con otra. Siguiente. Entonces aquí vemos el punch en sombra, está cogiendo epidermis y un poquito de dermis, que con la práctica va a ser 1,5 milímetros hasta 2 milímetros y no más. Y entonces abre los rotos en el sitio receptor con el mismo punch y quedan hasta holgaditos, no se pongan a usar un punch que otro punch de otro tamaño, nada de esas cosas. Y medir una distancia aproximada, que va a ser al ojo, pues lógicamente que puede tener entre 2, 3, 4 milímetros de distancia uno del otro, porque por todos los lados se está recibiendo expansión del pigmento. ¿Ya? Y funciona. La próxima. Y aquí está, me preguntaban con frecuencia, ¿y cuál es el rendimiento que tiene 1,2 milímetros? ¿Qué tanto pigmenta? Entonces me tocó inventarme otra cosa que es medir el área del círculo del injerto y medir el área que se había expandido. Usualmente eran 2 milímetros, un poquito menos, y otra vez un poquito más. Promedía en 2 milímetros más 1 del injerto, 3 más 2 del otro lado, 5. 5 milímetros daba un círculo de repigmentación. ¿Y cuánto es eso en veces del tamaño? Me tocó acudir a las clases de geometría de bachillerato cuando me recordaron o me enseñaron que 3, 14, 16 por radio al cuadrado daba el área de un círculo. Pi 3, 14, 16 por radio al cuadrado. Entonces, midiendo el área de los dos, establecí la diferencia en veces, número de veces. Y señores, era 25 veces, como dice allí. Uno se queda aterrado y el otro que oye se queda más aterrado del número de veces de expansión que está uno expandiendo, pero no solo con pigmentación, miren, con una tinción de dopa, de dopa, que es la dihidroxifenilalanina, que es una acción enzimática que detecta la tirosinasa y entonces muestra melanocitos vivos, eso es lo que hace eso, y ahí estaban los melanocitos, no era expansión de pigmento, eran las dos cosas, pero primordialmente era melanocito.
Miren el equipo que se necesita. Una pinza Carmalt se llama, con K. Carmal, perdón, Carmal es con C. De punta fina y base ancha, para que sea fuertecita. Un punch de esos que había antes de tratamiento para trasplante de cabello, este era ese de 1 milímetro, y este es un punch hechizo, el mío. Ahora les cuento cómo se hace. Y una tijerita de iris. Eso es todo lo que necesitan. Más se necesita para hacer un sancocho, francamente. Eso no sé, eso es nada. Son 3 instrumentos: tijera, punch y pinza. Próxima. Y aquí tienen pues cómo hacer un punch de 1.2, que es para mí el patrón de oro para hacer injertos de mini injertos, a partir de una aguja número 16. Ustedes saben que la más grande que hay para uso general de medicina es la 18. Pues esta la van a conseguir es a una tienda de veterinaria. Eso se consigue allá. Vale no más de 3.000 pesos. Comparen eso con el precio de 60 o 100 o 120 dólares que vale un punch metálico de verdad, porque esos punches son baratos, pero más malos que ni para qué les digo. Porque hace uno un 3, 4, 5, 10, 15 milimetros y ya pierden la punta, pierden el filo. Y este es un clip que es una herramienta importantísima cuando se desenrolla y se lo convierte en una alambre que tiene exactamente el tamaño para penetrar en esa aguja, para quitarle la limadura que sobra cuando uno hace. Primero tiene que redondear esta cabeza porque eso es cuadrado, no se puede manejar con los dedos. Y luego cortarla acá abajo también con un esmeril se hacen las dos. Pero más bien díganle a alguien que sepa manejar el esmeril, o terminan ustedes con el dedo metido allá adentro o con una uña y una herida bien aburridora. Más bien díganle a un tornero que les haga eso. Y le cogen esta aguja, ya aquí está, para ponerle filo, lija número 400 para metal, no la de madera. Y luego, rotando los dedos aquí, para que se exponga toda la circunferencia abajo, desplazan esto de arriba a abajo, lo hacen, cambian de posición la aguja para que esté seguro de que toda la aguja recibe ese tratamiento, y al ratico de unos 3, 5 minutos está el punch listo. Pero no se olviden de quitar esto, de quitarle la limadura con esto. Inclusive consíganse un borrador grande de esos de caucho que había antes, todavía los hay, y intenten sacar un punch, pero no todo, ¿no? Sino simplemente meter 1 milímetro a la aguja para que saque toda la limadura y no le toque a uno meter esa limadura al paciente. Esterilícenlo y tienen ya cómo trabajar. Próximo. Entonces aquí vemos nuevamente, pues son 3 instrumentos: el punch, la pinza. Aquí hay otro modelo de pinza, es más fino, pero entonces menos fuerte para agarrar el mini injerto. Y acá la tijera de iris, que sí es buena para hacer esto. Área donante, cuenten 10 injerticos, uno al lado del otro, no necesitan pues, tomarlos de esta distancia, sino bien juntos. Y las hileras, que si aquí hay 10, aquí habrá tantas cuantas hileras hay aquí. Si aquí hay 7 hileras de 10, son 70, no se pongan a contar todo eso. Lo trasladan a una gasa, ojalá fuera de teflón. Es brillante y es de teflón, y entonces no se pega y ni se mete por dentro. Hay una forma comercial, es ¿cómo se llama? Bueno, no importa, no interesa, pero la hay comercial. Para apósito es un 4x4, apósitos, y con esos no se le adhiere, no se pega. Ya tienen perforada la zona. Lo primero que hacen no es hacer los injertos, sacarlos, sino lo primero que hacen es perforar y dejarlo tapado con gasa, con agua oxigenada, para que mejor con agua oxigenada porque corta el sangrado. Entonces lo dejan allí húmedo para que no se les seque al momento de meter el injerto, ya está seco y entonces no va a ser la toma del injerto no va a ser igual de buena. Lo ideal sería pasarlo de aquí a acá, esto mantenerlo húmedo también en solución salina o si agua oxigenada también va bien, y luego pasarlos uno por uno allí y asegurarse que lo pongan en la posición correcta. Y uno aprende porque la figura de esto es color piel, y en cambio por debajo es color blanca la dermis, de manera que no es muy difícil de reconocer. Y se cubre con simple micropor. Después de que eso está seco, ¿ya?
le ponen una gasita húmeda de nuevo con agua oxigenada, aprietan duro para empujar los injertos que hay allí, recolocan los que se salen, vuelven y los ponen y dejan secar un poquito al aire y luego le ponen la cobertura de micropor, que es el último paso. Próxima. Y aquí tienen un aditamento adicional. Si uno corta la aguja hechiza y le quita la cabeza, lo puede meter dentro de un bototool. Ustedes conocen esa herramienta. Eso está por allá por la parte de ferretería de Home Center o donde quieran ir y encuentran eso bestial de bueno, pero es una herramienta muy de cuidado porque eso corta como el diablo y si se le va la mano, se le va hasta el hueso. Entonces, tenga mucho cuidado. No me interesa tanto el hueso como las estructuras vasculares y nerviosas. De manera que tienen que tener mucho cuidado con que no sobrepase una profundidad mayor de 2 milímetros, si acaso. Lo que es la dermis, dependiendo si es cara o es en tronco, lo que sea. Pero a veces, porque me ha pasado, por tratar de abrir el rotico para perforarlo en el área recipiente, receptora, se le va a uno la aguja para adentro. Y el susto es macho, porque uno dice, ¿qué cogí? Pero generalmente no pasa nada, ¿no? Porque la entrada no es muy grande, pero sí puede ser si le hacen muy duro. Y lo que pasa es que la falta de filo sí hace que uno se ponga a hacer fuerza. Hay que mantener afilado eso. Tengan varias de ellas y las mantienen y las van cambiando. Si no le funciona el corte, cojan la siguiente. Son bien baratas de hacer, de manera que no hay excusa. Y aquí estamos recolocando los injertos y nuevamente se le pone el vendaje de micropor. Próxima. Y miren el resultado, un vitiligo segmentario en el mentón, aquí tienen la prueba del mini injerto, ¿ya? La flechita, miren, ahí está repigmentando perfectamente. Estos pequeños injertos que todavía se ven, eso se pierde con el tiempo, de manera que se va pareciendo cada vez más a la piel normal. Y no hay que estar asustado por eso, porque uno también, si queda muy marcado, lo puede retirar con otro punch, con el mismo punch, y le pone una sutura de 6 ceros, para retirarle 3, 4, 5, 6, si es que se ve mucho. Si no, déjenlo quieto. Siguiente, 100% de repigmentación. Miren este personaje, este muchacho llegó destrozado, con esa cosa, con esa cara. Yo no quería hacer nada más en la vida. Y en 2 años, miren ustedes el tipo tan distinto. Le falta un poquitico allí, se le pone más mini injertos allí, ahí arriba en la nariz. Y esta niña estaba toda complejada con eso, llevaba 6 años con esa mancha en la región del pubis y hacia abdomen inferior y quedó bastante bien y no quiso más. Hasta ahí le quiso, no, aquí estoy perfecta, me dice. Listo, siguiente. Y siempre recomendar ponerle el sol todos los días. 10 minutos al mediodía. Mejor dicho, no hay pretexto porque todo el mundo almuerza a esa hora, esté trabajando o no, pero se sale por ahí y le pega una soleada. En este, miren el test del mini injerto aquí. Entre estas, así, este test sí fue, pero violento. Entonces, a mayor, claro, a mayor, pues, mayor fototipo, la violencia, entre comillas, la furia de repigmentación es muy superior. Hay una, la piel con tanta, con la piel 5 y 6, eso, mejor dicho, produce maravillas. Y miren el final de este muchachito que estaba pues, todo cohibido con esa mancha tan, ¿no? Tenía otro con una mancha así, en el colegio le decían parche león. Imagínense ustedes el problema con los muchachos. Próxima. 100% repigmentación. Y miren esta, 100%. Esta niña no quería continuar estudiando porque estaba con eso, tenía 15 años. Y no quería seguir estudiando porque ni siquiera se veía, estaba en la región clavicular. Después de que le hice eso, la niña resultó una arquitecta feroz. Próxima. 100%. Este es muy interesante porque este paciente no es un vitiligo segmentario, sino no segmentario, y la estabilidad no estaba como muy probada. Se mejoraba un poco con los tratamientos y volvía y le aparecía rápido, pero le hacía falta más materia prima, más melanocitos. Le puse unos mini injertos allí y le seguí haciendo tratamiento con quelina combinado con exposición solar y el personaje feliz de la vida porque eso se le repigmentó y se le sostenía. La próxima. Pero venirse con una historia como la de este señor Malacar de la India, que escoge un grupo de 880 pacientes y empleó, ahí están los genios que hay en esta vida, cambiando los parámetros sin hacer una prueba. 2,5, 3
y 4 milímetros los ponches. Para encontrar en 880 pacientes que el 43% hacen un aspecto tachonado con injertos sin coalescencia por vitiligo inestable, y miren la distancia tan grande al rompe, pues esto no va a coalescer nunca. Como les decía yo, las injertos producen una cadena de citoquinas porque es una liberación de citoquinas proinflamatorias donde están metidos el transporte de crecimiento epitelial, el de fibroblastos, el de neurogénico, el factor de plaquetas, en fin, y hay más, interleuquina 1, TNP4, bueno. Entonces, todas estas cosas son adyuvantes, pero trabajan por 3 meses. ¿Y por qué digo eso? Pues porque en 3 meses deja de progresar. No hay quien mueva ese bendito, si no hay una luz que se llama excimer, que es la mejor, pero tiene el mismo espectro de la narrowband, de la banda estrecha, que es los 309, 308 nanómetros. ¿Ya? Entonces, con eso es que funciona súper. Y la excimer a mí me parece más espectacular y les voy a mostrar por qué. Próximo. Bueno, y este es el efecto pues de cicatrices hipertróficas con punch grandes, y estos están mal colocados, están puestos ahí como le dio la gana, ¿no? Y entonces en un vitiligo inestable ya están despigmentando. Próxima. Al principio todos arrancan bien, ¿no? Pero si es inestable, ahí quedan. Esta es la paciente que tiene clave, la paciente, digámoslo, que es demostrar, una paciente que tenía 4 años con estas lesiones, tenía 50 años de edad y le aparece este vitiligo sedimentario a la hora que no debe aparecer. Generalmente vitiligo es más de personas jóvenes, menores de 20 años. El hecho es que la señora estaba destrozada y había recibido un excimer, una luz, no láser, luz, de esa calidad, y lo recibía pues una vez por semana, otra vez cada 2 semanas, lo que fuera, y eso lo único que le hizo fue sacar esta mancha y volverlo más notorio. Entonces yo hice la prueba del mini injerto, pero se la hice grande aquí en esta zona, y miren lo que fue la repigmentación, porque ella no vivía aquí, sino en España, y allá el médico de España le hacía la irradiación con la luz excimer. Y eso fue lo que hizo que esto quedara al final así. Y después de 4 años estaba así, ¿ya? Cosa que no es común. Si fuera una terapia de poca monta, se despigmentaba igualmente, ¿no? Siguiente. Un momentico, para atrás, un momentico. Observen esta mancha aquí, porque más adelante voy a mostrar, en uno de los tips, voy a mostrar cómo se repigmentó esta mancha de aquí, esta. Y ahí la ven que los ponches están puestos a una distancia mucho mayor, mayor de 1,5 cm, no están puestos a distancia de 3, 4 milímetros, 1,5 cm, para ver qué tanto repigmentaba una lesión de estas en expansión. Próximo. Entonces viene el tercer injerto, que es el del obtenido con el dermátomo. Siguiente. Y entonces en el sitio receptor se quita con dermabrasión superficial, se le elimina la piel despigmentada, y en el sitio donante se obtiene una con dermátomo, que este es aparato que puede valer $10,000 tranquilamente. No sé cuánto valga, pero son carísimos. Pero sí trabaja para obtener 0,1 centésima o 3 centésimas de milímetro de espesor. Una telita muy delgadita, un poco más gruesa que la del cultivo. Entonces, él dice que obtiene en 12 pacientes buena a excelente repigmentación, 88%. Próxima. Esta es, supongo, la mejor fotografía que tiene. Y queda como quedan algunas de las otras técnicas, le queda faltando. ¿Verdad? Que tampoco es que sea demasiado mejor, puede que sea más rápido, pero no. Además, uno ve los dedos como rígidos. Al principio debe ser, o espero que no sea permanente, porque pues, la piel que tiene dermis, de todas maneras, aunque sea delgadita, se adosa allí y tiene tendencia a cambiar de textura, porque en una cosa es esta textura natural y otra cosa son esos dedos como acartonados, como si fuera esclerodermia. Pero de todas maneras es una solución, ¿no? Siguiente. $10,000 cobra por procedimiento ese doctor. Cuarta,
Cultivo de epidermis in vitro. Siguiente. Aparece este artículo en la revista Journal Academy of Dermatology del año 85, que dice regeneración de epidermis por células crecidas en tejidos de cultivo de tejido, por la doctora Magdalena Eisinger de la Rockefeller University de Nueva York. Y muestra pues que produce esa epidermis en animalitos, en un swine que llaman como un cerdito, le hace una, digamos, no abrasión, sino como un afeitado superficial, debe ser con un dermátomo, en cuadrados, para ver qué respuesta tiene cuando hace 3 cortes superficiales iguales, que pueden ser de 6 por 4 centímetros, y entonces al primero le pone una gasita de estas, que se llama Adaptic, que nos sirve para retirar el cultivo de la caja de cultivo perfectamente bien, y pone en una la gasa, en la otra pone una lámina delgada de tejido colágeno y en la tercera le pone esta membrana epidérmica. La respuesta es que en donde pone la lámina de epidermis, la cicatrización es perfecta y la cicatriz se mantiene cuadradita. En cambio, en las dos restantes, la piel se retrae para poder afrontar los bordes de una manera muy fea. Ese era un trabajo experimental que estaba haciendo ella, y entonces nos llamó la atención porque yo leí ese artículo y dije, aquí va el próximo. Vamos a cultivar epidermis para in vitro, para el tejido, con esa membrana, tratar vitiligos. Pero había un poco de objeciones. Le muestro al doctor Escobar y lo primero que me dijo, no, eso no se puede. ¿Y por qué no se puede? Le dije, pues porque aquí eso es muy difícil, aquí se necesita una infraestructura complicada, pero tranquilo, si allá arriba en la Facultad de Medicina, en el edificio de microbiología, desde que yo soy estudiante están cultivando células para manejar virus. Allá tienen que tener esa tecnología todavía, porque yo he oído que así es. Entonces nos fuimos allá arriba y sí, señor, estaban haciendo todo eso. Nos recibió la doctora Isabela Borrero y entonces le planteamos la cosa y me dijo, nos jalamos, no hemos cultivado nunca eso, pero tranquilo que lo hacemos. Y teníamos la recetica que era muy sencilla, con un medio de cultivo que viene inclusive en sobres, como decir, una sopa de esa que viene en polvo, ¿no? De cualquiera de esas compañías, de Nestlé o lo que sea, rompía uno el sobrecito y sacaba el medio de cultivo y lo diluía y ya quedaba listo, pero claro, era que ajustarle el pH y lo demás. Pero no era un complique. Y en segundo lugar, ellos tenían toda la infraestructura para cultivar lo que quisiéramos. Bueno, próxima. Y entonces apareció la epidermis, primera epidermis cultivada in vitro en el Laboratorio de Cultivos Celulares de la Universidad del Valle, Facultad de Salud, en el año de 1989. Fue publicado este artículo porque tratamos 3 pacientes con eso y dio la primera vez que se hacía eso en la literatura, por tercera vez, que era repigmentar una persona que tenía vitiligo y mantenerla repigmentada de acuerdo a los parámetros que nosotros ya teníamos por la experiencia anterior. No es que esa cosa se apareció de la nube, sino que eso ya tenía una experiencia, ya vemos. Y como les digo yo, uno conecta una cosa con otra y va saliendo las cosas. Pero ese no es el único mecanismo, hay otros que son diseñados sin conexión de oportunidad, así como esto. Pero cuando se le presenta una oportunidad, uno tiene que echarle mano, ¿no? Ahora, ven allí que dice piel número 33, y ese es el blunder, como diría yo, que ese es como quien dice la catástrofe de tener que cultivar 33 veces lo mismo por 20 días cada vez para producir esa lámina que la pegó allí el mismo técnico que nos manejaba los cultivos en esa hoja membreteada. Yo sé como si él se hubiera anticipado que yo iba a presentar esto en un montón de partes, ¿no? Y esa hoja que está allí de papel tiene 35 años de haber sido hecha. La tengo en el consultorio para el que quiera verla personalmente. No se ha deteriorado una décima de milímetro. Está exactamente igual como estaba hace 35 años. Tengo apuntada la fecha arriba. Decía tal fecha de tal del año 1989, creo que fue. Y ahí está apuntada. Bueno. Entonces, siguiendo con el orden
qué cosas. Me voy aquí a siguiente, a ver cómo es que se arma toda esta telita. Siguiente. Bueno, entonces, aquí está el comienzo, un pedacito, un fragmento que se toma pequeñito, delgadito de epidermis con dermis, puede ser un pedacito de 1,5 cm por 2 centímetros de ancho, un losanjito o un afeitado superficial. Se pone en esta caja de Petri a 37 grados durante 1 hora con tripsina al 0,25%. Luego se trae ese medio de cultivo y se mete dentro de esta botellita, este líquido que está aquí, pero primero hay que filtrarlo con unos filtros que no atrapan células y retirarle primero con pinzas esta grande que es conectivo y luego los chiquitos también hasta que quede más o menos solo suspensión celular. Se centrifuga, se le pone fosfato buffersalina, se centrifuga y eso se va hacia el fondo, hacia el final del tubo. Luego se bota el sobrenadante, se repite la operación y queda bastante pura la concentración y hay que medirla y contarla en una cámara de recuento de glóbulos rojos y tiene que haber más de 100.000 células por milímetro cúbico para poder que eso funcione. Entonces, eso se mezcla ahí sí con el medio de cultivo y se pone, y aquí ya está revuelto y metido adentro, y se pone en la incubadora con esta superficie contra el piso de la incubadora para que crezca sobre esta superficie, porque esas células se pegan allí como si fueran con una goma, pareciera increíble, y ahí es donde crecen estas células. Entonces, a los 7 días se ven un poco de células y ahí se alcanzan a ver unas que son negritas como fusiformes y esas son melanocitos incipientes. De manera que no hay problema. Se hace ese tipo de observación en el microscopio y luego se repite bueno, se repite, no, la deja uno cultivando porque cada 4 días hay que cambiarle el medio de cultivo. Y se va engrosando y se van viendo densas y al día 21 se supone que está lista. Entonces aquí viene pues el problema. La próxima. Aquí estamos mostrando un poquito la infraestructura, que es una cámara de flujo laminar de bioseguridad, cámara con CO2 al 5%, y esta es una incubadora de las modernas en esa época, que tenía la inclusión de toda la tecnología del año, pues, con el CO2 que se podía poner al 5%. Nosotros no teníamos eso porque tenían trabajo ellos, entonces dije, ¿no hay una incubadorita para que le sobre? Me dijo, sí, hay una de cobre que es muy vieja, tiene 30 años de uso. Ay, Dios mío. Pero dice, ¿qué hace? No, ella funciona. ¿Y tiene CO2? No tiene. No, qué problema. Entonces le dijo, tráigala pues. Entonces la trajeron y le dije, si no tiene CO2, vamos a caer una bala de CO2 y la ponemos ahí y le ponemos el flujo, más o menos, viendo lo que está la otra que tienen allí. Y entonces había afortunadamente un aparato para medir el CO2 por un porcentaje, lo pusimos al 5% y funcionó como un relojito. Era una antigüedad que funcionaba bien. Las primeras muestras de pacientes las hicimos con ese aparato que no existía. Ese nuevo lo compramos con un gran posteriormente. Pero la original era una belleza de aparato, parecía la caja de ultratumba, pero funcionaba bellísimamente bien. Y aquí está lo que se hace cuando está cultivada la membrana, ¿no? Pero ya pues cuando está cultivada y ya sabemos que es membrana para injertar, se recorta esta superficie con una hoja de bisturí caliente, calentada a mano pues con un mechero, y luego le quita la tapa y entonces pone este recorte de la gasita de poliestireno allá al fondo y en una esquinita le levanta la epidermis y la voltea para ponerla encima de esta esquina y va haciendo eso lo mismo acá y se puede desprender porque empiezan a retirarla y la piel, la epidermis se va adosando a medida que uno la va sacando hasta tenerla así. Y ya ahí la puede recortar en pedacitos como quiera y funciona. La próxima. Y entonces miren ustedes lo que siente uno cuando ve esto. Le dije yo al técnico, hágamele una tinción de hematoxilina auxina en un corte sagital y aparecen las 2 o 3 capas que describe la literatura. Y luego le dije, hágame una cosa adicional que no él ha visto
pero que me imagino que va a ir funcionando muy bien. Hágamele una DOX de la hidroxifenilalanina que detecta la tirosinasa dentro de los melanocitos y los tiñe de negro, y hágamele una contratinción con el RAID que utilizan para teñir placas de hematología. Todo eso, pues, a ensayo, ¿no? A ver cómo daba. Me viene con esta placa así, más esta otra así, y yo digo, bingo, la cosa tan linda. No me imaginé nunca que íbamos a ser capaces de hacer eso, pero me parece estupendo. Pero no crean que eso fue así como seguidito lo hice yo. Próxima. Fracasos repetidos. Mire, ¿por qué nos demoramos tantos meses en obtener una epidermis a partir de cultivos celulares después de 32 intentos fallidos con todos los parámetros correctos? ¿Ya? Mire, no podíamos sacar la membrana porque no la veíamos. ¿Por qué no íbamos a poder escarbar eso si no se ve nada? Entonces, la doctora Borrero tenía un viaje a Boston y se fue allá a la Universidad del Mass, del General Mass, y allá estaba creciendo los cultivos para los quemados. Y entonces habló con un doctor Olanigi, un africano que era el más duro de todo Boston en crecer esa epidermis para los quemados. Se sabía que no crecían los melanocitos allí de ninguna manera porque simplemente lo habían hecho y una vez salía un poquito, otra vez salía para allá, otro poquito, otra vez no salía nada. Y entonces nosotros estábamos haciendo pues el experimento a ver cómo iba a funcionar. Y habíamos fallado 32 veces, 32, porque la 33 fue la que dio la clave. Fui el lunes a revisar, porque había que cambiarle los líquidos cada 4 días, como les dije, y me encuentro con el técnico que me dice lo siguiente: doctor, ahí le tengo las correas que está pidiendo usted para el trabajo que está haciendo. ¿Y cuáles correas? José Piamba se llamaba. No, pues usted no está pidiendo las correas, pero ¿cuáles? Mostrame, ¿qué necesito? Venga, le muestro. Saca una botella que era 4 veces esta, la grande, la del tamaño de la hoja que acaban de ver, porque esta es más pequeña, y me muestra unas membranas de color piel flotando como si fueran pues mariposas allá adentro, enterita. ¿Qué había pasado? Que se descompensó la incubadora y se le subió la temperatura de 37, se le subió a 42. Y como esa membrana supuestamente está pegada a la base de plástico aquí por hemidesmosomas, pues eso equivale a una quemadura térmica in vitro y se soltó. Eso fue la interpretación que le dimos. Y me decían, ampolló esa piel, qué cosa tan rara. Y entonces empezamos a ver dos cosas. Primero, ¿por qué nosotros nos salían melanocitos dentro de la membrana y a los señores de Boston, a los señores de Nueva York, a quien no les salían? Segundo, ¿por qué no dimos con esto 32 veces? Miren este frasco que tiene el líquido nuevo, fue sembrado ayer y tiene la parte posterior donde crecen las células transparente. Miren este líquido viejo, ya cada 4 días se cambia, pero tiene 4 días ahí, y miren la transparencia de esta parte igual a esta. Esta es opalescente, opalina. Esta es distinta de esta no es transparente. Quiere decir que las que uno veíamos al microscopio era la membrana que la teníamos cultivada desde el primer día y no habíamos hecho nada por averiguar qué pasaba porque ni siquiera nos atrevíamos a sacarla. Siguiente. ¿Por qué? Por falta de observación. Ahí tenemos que echarnos el mea culpa por falta. Y ahí se ve perfectamente la diferencia. Miren lo que no es cuento. Es opalina, la otra es transparente. Ahí estaba desde el viaje a Nueva York y desde mucho antes. Yo ya viajé también a Nueva York, a donde la doctora Eisinger. Le pregunté lo mismo. Le digo, ¿pero qué les pasa a ustedes si lo están haciendo igual que yo? Bueno, síganlo haciendo. Bonita cosa. Pero no nos dijo nada más, ¿no? Esto lo averiguamos nosotros, fue acá. Próxima. Y entonces, ¿esto qué es? Tiene de ventaja, pues que eso multiplica un número de células a partir de una pequeña muestra de piel
y la utilidad ha sido demostrada en múltiples publicaciones porque de ahí en adelante otra vez el montón de gente haciendo lo mismo que nunca habían hecho, lo empezaron a hacer. Y la desventaja es la infraestructura costosa. Ahora, hacer eso mismo con melanocitos solos, no me atrevo y más adelante comento algo sobre eso. Siguiente. Miren ustedes el primer resultado. A esta paciente le pusimos injertos de estos mismos, le llenamos todo eso, aquí se alcanza a ver la sombrita de los parches de injertos que le habíamos hecho antes, pero no quedó completa y rellenamos con mini injertos. Y miren ustedes el efecto tan impresionantemente bonito. A esta solo recibió injertos. Y esto no quiso más porque me dijo, está bien, hasta ahí me gustó. Nosotros íbamos a ofrecerle mini injertos para completarla. No, no quiere más. Antes y 4 años después, antes y 7 años después. Vitiligo segmentarios típicos. Próxima. Entonces, quinta, suspensión epidérmica de queratinocitos y melanocitos. Es la última. Siguiente. Entonces empezamos con lo mismo, ¿no? El método es parecido. Aquí, la piel igualita. Aquí, la suspensión celular. Aquí, ¿qué se hizo? Dermabrasión superficial de una mancha completa y luego le ponían la suspensión sin cultivarla allí, lo tapaban y bingo también. Miren ustedes, cuando lo hicieron por primera vez, que lo replicaron unos personajes de Netherlands, de allá pues de los Países Bajos, y miren el pedacito injertado que verdaderamente sí se comportó bien y se repigmentó. Próxima. Y entonces aquí están la técnica original de quien inventó el estudio este, que es el doctor Yvon Gauthier de Francia, a quienes los conferencistas, el doctor Thierry Passeron, conocen, él es ahí miembro del mismo staff de ahí, el mayor, era muy amigo del doctor Horton, y el doctor Horton era el profesor de Thierry Passeron. ¿Qué hizo él? Cuero cabelludo, hizo la suspensión, le hizo levantó vesículas en el sitio del vitiligo con el mismo método de la Krayak, así, y en cada vesícula inyectó la suspensión. Y entonces, esto es antes, esto es después de la inyección, y esto es cuando ya creció el pigmento en el resto. Y de ahí se prendieron, pues, sobre todo el doctor Sanjeev, ¿cómo se llama? Mulekar, y aquí se ve uno de los pacientes que trató él con esa técnica, una lesión grandota de vitiligo, con una abrasión superficial y pone esa suspensión y miren cómo pigmenta de bien. Este ha sido el genio allá de la India, el más prominente y que se dedicó fue a ese procedimiento únicamente. Próximo. Entonces la suspensión epidérmica, vean, los 122 casos publicados por el mismo Mulekar, grupo de 122 con suspensión de queratinocitos y melanocitos, respuesta excelente, repigmentación mayor del 70-90% en el vitiligo segmentario, 84% de repigmentación, y en el vitiligo no segmentario estabilizado, 53%. Las mismas figuras del mini test, del mini grafting test, se repiten aquí. Entonces, ¿es o no es una herramienta predecible de cómo se va a repigmentar una lesión de vitiligo estable? Lo es. En vez de empezar a ensayar y de pronto le sale el otro 47% que no repigmenta. Hágale la prueba y evita ese problema. Próxima. Ahora, vienen unos tips. Ya terminamos los 5 métodos, vienen unos tips. A ver, próxima. Mejor repigmentación ocurre en el vitiligo segmentario, indudable, ahí no falla uno. Y es bonito si el método está bien utilizado. La repigmentación va del 90 al 100%. Este método fue con suspensión y este método fue, como les mostré, con mini injertos. La diferencia no es mayor cosa. Próximo. Siendo el nuestro más fácil. Por acá vemos preparación de las áreas receptoras despigmentadas con nitrógeno líquido, puede ser también con dermabrasión, pero eso salpica mucho para todos lados y quién sabe y tenga virus, o con un láser pulsado, cualquiera de ellos, también hacen la denudación. Próximo. En cirugía del vitiligo segmentario acral se puede lograr la repigmentación, que es una de las áreas más difíciles de repigmentar una mano,
Este es un paciente mío con mini injertos y este es un paciente del doctor Mulecar con la suspensión, en donde hay una repigmentación completa con el método de la suspensión próxima. La repigmentación quirúrgica es similar a la terapia médica, pues no deja cicatrices si se hace bien hecho. Esto es hecho del doctor Westerhoff en Holanda, ¿no? Esto es fototerapia y esto es fototerapia, pero esto es injerto, acá, injerto, y los del doctor Mulecar son excelentes también para mostrar que es igualita, que no deja cicatrices cuando se hace bien. Un injerto de 1.2 milímetros no va a dejar cicatrices, pero si ustedes van a intentar esto, vayan despacito, no se precipiten y digan, no, esto se va a hacer así. Cojan experiencia en el manejo de todo, así, aprende la distancia entre mini injerto y mini injerto, porque yo sé que eso es lo que le van a jalar con lo que le acabo de, el cuento del punch. A eso le van a jalar, puede que alguno se arrime más o se arriesgue más y empiece a pensar a trabajar con el cuento de la suspensión celular. Siguiente. Siguiente tip, la repigmentación quirúrgica en vitiligo no segmentario estable es permanente. Ejemplo, esta señora que tenía esta mancha en el maléolo, se repigmentó así, no es total, es una migaja lo que le falta por aquí y otro poquito acá, pero me vino a los 12 años de haberle hecho y ahí estaba la repigmentación exactamente igual como la dejamos. Era un vitiligo estable ya definitivamente acabado, que no seguía con inmunidad alterada. Próxima. La PUVA, la Narrowband, el láser o luz excimer aumentan la repigmentación. Obviamente que sí. Entonces, este 308 nanómetros, este es el aparato de la luz. El láser es un camastrón costosísimo. Esto no vale más de... Hoy está costando como $20,000, según nos contaba este señor de Medicol que nos vio allá. Pero uno le puede negociar a él. Y aquí está la foto que les dije la del cuello de la señora, que la habíamos sembrado, separado de 1,5 cm, para poder medir el diámetro de las lesiones una vez que dejaran de crecer. Y esta distancia a partir de 1.2 milímetros, 1,2 décimas, llegó a medir 12 milímetros, es decir, 1 centímetro con 2 milímetros y 10 milímetros. De manera que la potencialidad que tiene eso es muy grande y eso le da una idea siempre y cuando vayan a utilizar luz excimer o una Narrowband también en su defecto. Y miren cómo quedó al final. Una belleza. Próximo. Aquí tenemos otro tip, los melanocitos cultivados in vitro, pues lo que les mostré, pre y por 7 años, esta, y melanocitos en suspensión útil para áreas extensas. A mí no me impresionó nunca esta fotografía porque pues se ve, no sé si esta es la de antes y esta es la de después o esta es la de antes y esta es la de después. No sé, no me equivoqué, pero yo no veo una diferencia, sino por ahí de 1/3, más o menos, de repigmentación. Alto costo y una cosa muy importante. Un melanocito suelto sin una contraparte al lado de su amigo de toda la vida, que es el queratinocito, que seguramente dentro de toda esa interacción puede haber unas influencias supresoras de que vaya eso a coger mala ruta como melanoma. Yo no me atrevería a poner un melanocito en suspensión. Me daría temor, nunca lo hice y me daría temor, porque uno sabe que las células se regulan unas con otras. Y aquí esa cosa se tiene que cumplir. Y se cumple tanto como les dije, porque si ustedes ponen cantidad igual de células melanocitas o queratinocitos y después termina con una proporción de 1/40 células, eso quiere decir que hay una genética que respetar. Y si uno se brinca ese paso, se puede encontrar tarde o temprano con una sorpresa. Próximo. Entonces, la combinación de métodos aumenta la repigmentación. Miren aquí, vitiligo bilateral, no segmentario, de años, está estable, inclusive se ha repigmentado un poquito solito. Eso ya es indicativo de que está estable, pero de todas maneras hagan el test del mini injerto y ya sabrán más. Le ponen ustedes el tratamiento con la membrana cultivada con melanocitos. Y entonces allí hay una repigmentación que no alcanza más del 20%.
un fiasquito un poquito aburrido. Nosotros anticipábamos eso en esa paciente por la forma como se hizo el crecimiento y no, por un montón de razones. Entonces, dejarla en el aire no era bueno. Le dijimos, vea, ya que no repigmentó sino esto, le vamos a poner injerto de mini-injertos. Y miren ustedes el final de esta cosa. Es ella misma, con el 100% de repigmentación. O si le falta un poquito, sigan trabajando. Próxima. Entonces, este es otro paciente. Un paciente que tenía como un poco de años, 14 de años, un vitiligo no segmentario, bilateral, lógicamente, de las manos. Pero él decía que él le había notado que esto se le estaba reduciendo, esto le estaba avanzando, le estaba mejorando, pues estaban ampliando estas manchas. Entonces le hicimos este tipo era un abogado, hicimos estas lentejas esperando que se repigmentaran. Y entonces él tenía un viaje largo a Londres, entonces nos separamos de eso, y él no volvió porque se fue a Londres. Cuando volvió, para nuestra sorpresa, sin más que lo que le hicimos, miren lo que hizo, repigmentó todo esto, ¿ya? Seguramente él se bronceaba, y los amigos le decían mano de tigre, acá, ¿no? Y entonces cuando se le quitó la mano de tigre, ya se quedaron callados. Cuando él mostró esto, porque él fue en Londres a pedir ayuda para esto, contaba él 5 años más tarde. Entonces le preguntaron, ¿y este cómo se le curó? ¿Cómo hizo? Él explicó que era con cultivos. El doctor allá no lo podía creer. ¿Dónde fue eso? En Cali, Colombia. Uy, eso es como decir el Congo de Latinoamérica, pues. Y sin embargo, en este Congo, en esta Universidad del Valle, ha habido una ciencia que muy poca gente se entera que existe, inclusive en este país. Entonces, viene él a que le hagamos eso 5 años después de que habíamos parado ya eso se acabó, ya no hay más técnica, ya no se puede, ya. Pero yo, ¿qué hago si ustedes son los únicos que... Entonces me dice él, ¿por qué no me hacen los mismos, el test del mini injerto en toda la mano? Hijo, el diablo, dije yo. Bueno, pues vamos a preguntarle a Aurelio a ver qué dice. Y a Aurelio se le midió pues a que hiciéramos toda esa mano hasta volverla así. Y el tipo sencillamente le rellenamos esto y no volvió. Era experto en no volver, pues para la foto. Pero asumimos que se le pigmentó el resto porque lo que le hicimos le sirvió enormemente. Próxima. Y ahora viene el otro noveno tip, que la repigmentación de la leucotriquia es posible con trasplantes de melanocitos. Este doctor haciendo lo hizo de adrede después de ver que en algunas partes había repigmentación pilosa de la zona y seguramente vio la publicación nuestra en donde la axila esa repigmentó parcialmente, dijo, ves, como que eso repigmenta, y le puso una ampollita ahí y se la pegó, afeitó, luego denudó, hizo la ampolla y se la pegó y se le repigmentó perfectamente. Luego es posible, no es posible en las canas, pero sí es posible en las regiones acrómicas o despigmentadas, mejor que acrómicas, que han sufrido el vitiligo, por ejemplo. Próxima. Y este es nuestro caso, que también es espectacular, en el sentido de que, miren, se pigmenta toda la zona, pero observamos que se había pigmentado mucho de la parte blanca de acá y que quedaba muy poquito y el pelo era negro. Y esto sí está muy raro. ¿Cómo así? Si se lo pusimos, la afeitamos y le pusimos el injerto y pare de contar. Bueno, próxima. Entonces, miren la animación que viene. Vamos a sembrar unos melanocitos aquí, la próxima. Entonces, ahí están sembrados y ellos empiezan a trabajar de ahí para abajo. Van a hacer un recorrido hasta que alcanzan la capa basal y luego vienen acá, suben y repigmentan el pelo. Próxima. Entonces empiezan a aparecer los melanocitos, a viajar por la vaina externa del folículo piloso, llegan al bulbo, se meten a la zona germinativa y bingo, aquí también se repigmenta el pelo. Mecanismo más probable, por migración retrógrada de los melanocitos, desde el implante de la epidermis hacia la capa basal y vaina externa del folículo piloso, continuando a la región germinativa del bulbo, donde se incorporan la melanina al pelo despigmentado.
Próxima. Esta es la penúltima diapositiva o la antepenúltima. ¿Qué aprendimos de la cirugía en 40 años? Pues primero, eficacia comprobada con numerosas publicaciones. Segundo, mejor indicación, vitiligo segmentario muy estable. Tercero, repigmentación, respuesta similar al tratamiento médico. Una ropa de Excimer, mayor repigmentación. La mejor de todas, Excimer. Hiperpigmentación leve y ocasional. Regiones sacrales fallas frecuentes, excepto en vitiligo segmentario, pero en vitiligo estable, como pasó con el paciente abogado, totalmente posible. Siguiente. El doctor Jaime Soto, a quien muchos de ustedes recuerdan, que hoy vive en Bolivia, pero era dermatólogo egresado de acá de Colombia, trabajó en el militar, él era coronel del ejército y luego se fue para Bolivia y quedó allá. Dice que esto me lo mandó hace un mes. Dice, estaba sentado yo en el World Skin Health Day de Guinea, en una conferencia allá de Guinea, seguramente oyendo hablar de leishmaniasis, que es lo que le gusta a él. Y como había una charla de microinjertos, palabras de él, y cuando comencé a ver, me encontré con que el disertante la presentaba en honor suyo y mostraba estas dos diapositivas. Esa es la primera. Este señor se llama Kushik Lahiri. Era estudiante de dermatología hace unos 30 años. Me escribe, me manda una solicitud de un reprint de mini injertos. Y entonces, era sin decir lo estándar. Todo el mundo mandaba eso en esa época. Mándeme un print, por favor. Se lo mandé a la India. Ni en las gracias me dio. No volví a saber de él por un tiempo largo. Y al cabo del tiempo me empieza a escribir, vea doctor, es que yo estoy trabajándole a esto de las cosas de los mini injertos y entonces me va muy bien y entonces yo quisiera pues que usted fuera mi tutor y me siguiera enseñando desde la India. Y sí, así fue, apareció el internet y yo empezaba a hablar con él, chatearme y él me decía, ¿qué hago con esto? Y yo le decía, ya, tú puedes hacer esto. Se volvió un alumno mío a través de nada, sin matrícula ni nada. Pero estupendo, así es, bendito sea. Entonces, en la siguiente diapositiva, siguiente, ahí están dos de los tantos que le mandaba, le decía, doctor Lahiri, ahí le mando, y le firmaba. Entonces, él tomaba esa información y la iba acumulando y la iba acumulando, iba mejorando y mejorando. Echemos para atrás, esta es la parte del abrazo de Santa Cruz, Bolivia, Jaime Soto, ahí está todas son cartas de esa. Él estaba pues sorprendido de eso, estaba sentado ahí y dijo, me pasó esto. Ya para atrás otra vez. Entonces, el doctor Lahiri un día, hará unos, tal vez, atrás todavía, atrás, ahí. Entonces me dijo, vea, doctor, yo quisiera como conocerlo personalmente, yo voy a la academia de allá de San Francisco y entonces quisiera verlo allá, a ver si usted va. Ay, con gran pereza le dije, con mucho gusto me aparezco en tal parte. Aurelio me acompañaba y entonces llegó al señor Kushik, y lo primero que hizo fue lo siguiente. Doctor, mucho gusto, encantado de conocerlo. Segundo, no se vaya a alterar por lo que voy a hacer, simplemente obsérveme. Se agachó, sobó mi zapato, el dorso del zapato, se levantó y se lo puso en la frente. Y entonces yo sí, se chifló. Aurelio estaba con la boca abierta, pero él dice, esta es una expresión en la India por alguien, para alguien que apreciamos muchísimo. ¿Y cómo así? El muchacho empezó a crecer en la India, a coger posiciones, a volverse el tipo regional, a volverse el tipo, el Jairo Victoria de allá, y ándele, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, llegó, como el doctor Chalela, a ser presidente de la Sociedad India de Dermatología y el editor de la revista de Journal of Dermatology o lo que sea. Así subió Kushik Lahiri. Y todavía, hace un mes, me viene a dar las gracias. Y esta es la última. Sigamos la siguiente fotografía y la siguiente. Y no muestro la belleza que mostró Daniela, pero les muestro la flor de la hoja rota. Casi que parece la copa rota, ¿no? La hoja rota que es muy rara y se llama Monstera deliciosa.
Así es. Y por voltearla por el otro lado se ven muy bien la parte de los pétalos. Eso es todo y espero que les gustó o que si no les gustó que no les chocó tanto, pero que de ahí saquen algunas lecciones, no se salgan del protocolo. Ustedes pueden ser creadores de cantidades de proyectos y de cosas que, mejor dicho, eso es como cuando alguien le dice, vea, ese señor es millonario, pero ese señor huele la plata y eso la ve tirada en la calle y la recoge, pero no recoge la plata, recoge la idea. Recojan las ideas de la conferencia, de lo que leen, de lo que puedan conectar, que me parece de mucha importancia, porque queremos que la dermatología colombiana sea de lo mejor de Latinoamérica, que todos los demás no se crean superiores a nosotros, o por lo menos, sin decir eso, que vean los superiores que somos nosotros. Y eso depende de ustedes. Un abrazo a todos. Fin. No, doctor, ¿qué es esta charla a nivel internacional? Estuvo espectacular, excelente, nos encantó, a mí me encantó muchísimo, yo creo que a todos también. Estuvo muy, muy linda, doctor. Muchísimas gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros. Bueno, no, ¿quién va a comentar? La doctora Barona. Quedamos mudos. Sí. Necesitamos, yo quiero que guardar esa conferencia, Liliana. Esa conferencia es parte de lo que ha sido nuestra dermatología del Valle. Él ha sido el padre de todos, absolutamente todos. Somos lo que somos gracias a él. Y sí, ese es un reconocimiento que no tienen discusión. Pero necesitamos guardar eso con grabación y todo, Lili. Mil gracias, María Isabel. Mil gracias, Liliana. No, ni más faltaba. Para nosotros es un honor. Esta conferencia, doctora, todas las jornadas académicas quedan colgadas en la página de YouTube de la Fundación, más o menos entre 2 o 3 semanas después de dictada la conferencia, queda montadita, queda colgada. Y allá los medios audiovisuales no te la podrían dar en una memoria o algo así, con grabación. Sí. Ellos los están escuchando y claro que sí, doctora, yo hago la petición por el internet también. Son tan claro amables, sí. Eso tiene un valor incalculable. Sí, fue una maravilla, para volverla a escuchar. Sí, señor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Gracias, Juan. Y doctor Chalela, yo diría, me acordé, antes de irme, que nos vayamos todos, me acordé de una frase de un gran pensador que decía, el mejor maestro no es el que más enseña, sino aquel a quien sus alumnos quieren imitar. Y uno ve a todos estos muchachos en Cali, caminan igual que Rafa, echan los chistes igual que Rafa. Bueno, Rafa tuvo más infancia que muchos de los otros, pero en esta conferencia se da uno cuenta el por qué. Nosotros aquí en Bogotá pues veíamos a Rafa en los congresos y decíamos, oh, este tipo cómo sabe de cosas, este tipo cómo habla de cosas, pero yo era pequeñito, no tanto, pero sí, y veía como una quimera acercarme al doctor Rafael Falabella. Y hoy en día, pues que tengo una cercanía mucho mayor a él y su familia, me siento muy orgulloso y muy feliz de serlo. Yo creo que Rafa no es solamente el padre de la dermatología del Valle, sino uno de los padres de la dermatología colombiana. Yo creo que frente al lado del profesor Fabio González, mi maestro, Fabio Londoño González, mi maestro, y al lado de Alonso Cortés o de Juan Pedro Velázquez, etcétera, no digo más porque se me quedan en el tintero todos, Carlos Escobar, Jaime Betancourt, en fin, yo creo que son todos un grupo de dermatólogos que hicieron huella y que nos dejaron a todos los que estamos en este momento un poquito de marca en el corazón para querer más esta especialidad. Rafa dijo una cosa al final que me parece un buen corolario. Tenemos que demostrar que somos hechos, no podemos dejar pasar
el tiempo sin demostrar. Se escucha entrecortado. Tenemos, es que tengo muy mala recepción aquí porque está cayendo un aguacero violento. Pero lo que quería decir es que podemos hacer las cosas. Ahora en el Congreso colombiano yo presenté unos minicasos y les dije no se asombren, yo no estoy presentando minicasos para concursar, sino para mostrarle a los más viejitos que no tenemos que estar frente a un concurso para seguir en la academia. Y yo creo pues que Marisa y Rafa son un ejemplo, porque Liliana, cuando yo fui presidente de la Asociación Colombiana de Dermatología, hicimos un estudio y encontramos que solo el 1% de los dermatólogos seguían presentando casos y conferencias después de haber terminado la residencia. O sea que cuando ya no los presionan en la facultad, ya nadie presenta cosas. Y fíjense ustedes lo que nos acaba de enseñar Rafa. Yo ya me tomé el atrevimiento de decirle Rafa, porque a Marisa sí le digo Marisa porque ella Por obviamente favor. siempre será más joven que yo, siempre será más joven que yo, pero pues somos de una época parecida. Entonces, a todo señor, todo honor. Rafa, muchas gracias. No sé, yo creo que es la 1 de la tarde, pero yo creo que debe tener 200 personas todavía pegadas en una tarde bayuna y que creo que vale la pena. Mil gracias, Rafa. No tendría yo palabras para seguir agradeciéndolo. Bueno, entonces yo quisiera decir una palabrita nomás. Quien más cerca estuvo de todas estas investigaciones y todas las cosas fue el doctor Carlos Escobar. María Isabel llegó más adelante, pero María Isabel fue un pedestal impresionante para aquel trabajo que les digo que tanto he citado allí, diciendo que el test de mini injerto es de un valor incalculable que fue hecho más que todo por ella y por la doctora Adriana Runate, que también participó de ese trabajo. Pero ahí estaba la cabeza de María Isabel metida dentro de esa, porque la idea se las pasé y le dije, miren, tenemos que saber si esto es cierto o no es cierto. Hagamos los dos grupos, ¿no? Miramos cómo responden los de una clase y cómo responden los de la otra clase. Vitiligo cementario versus no cementario con el mini injerto. Y salió la herramienta predictiva que tanto he mencionado ahí, que se la recomiendo a todo el mundo para que se acuerden de eso. De gran valor. Yo no paro de hacerlo. De gran valor. Listo. Mil gracias. De nuevo, mil gracias. Gracias a todos por todos los comentarios y que sirva esta cosa como un ejemplo para echar para adelante, porque hay muchas cosas, pero es que hay infinidades de cosas sencillas que se convierten en cosas muy importantes cuando hacen un estudio epidemiológico, cuando hacen un estudio, digamos, histoquímico, cuando hacen algún estudio de patología, cualquier cosa de eso se puede convertir en una celebridad internacional. Háganlo, no les dé miedo, preséntenlo a las revistas. Y una vez que los conozcan y empiecen a conocerlos, se van volviendo más ávidos de artículos de ustedes, los que les gusta publicar. Muy bien. Gracias a todos de nuevo por la paciencia, por aguantarse semejante chorro tan largo, pero son 35 años de trabajo que no los pude resumir más y tenían tantas cosas que contarles allí que eran como no solamente ilustrativas, sino de una actitud que hay que desarrollar como investigador clínico común y corriente y hacer algunos pininos en cuanto a publicaciones una vez que tengan datos y datos y datos. Pero también pueden articular una cosa un poquito más sofisticada y pienso que no hay que tenerle miedo a la literatura y si lo han hecho bien hecho, si no dicen mentiras y vale y tiene relevancia, se lo reciben en cualquier revista. Así es. No solamente en las de español. Bueno, yo creo que es hora de colgar. Hasta luego, por lo menos No, por mí. muchísimas gracias. No me van a volver a hablar. No, tranquilo. Usted ya nos había advertido hace un mes atrás, ¿se acuerda? De esta actividad y todos estábamos listos y preparados para escucharlo, doctor. Ni más faltaba. Muchísimas gracias a usted, a todos los que se han conectado, al doctor Chalela, la doctora Barona, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Y nos vemos para nuestra próxima jornada académica, la número 55, el 1 de abril, que corresponde al primer sábado del mes.
Nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Que pasen buena tarde.